Realmente la migraña es un tema bastante común, ¿no? Mucha gente padece migraña. Así es. ¿Los niños también pueden padecer la migraña? Sí, sí, obviamente. En realidad, la migraña suele presentarse en edades usualmente inferiores a 40 años, ¿no? Incluyendo adolescentes, incluyendo niños también. Hay reportes Todavía. importantes de niños afectados y en los cuales a veces el diagnóstico es un poquito más difícil porque los niños a veces no pueden expresar adecuadamente la característica de su dolor o a veces las molestias que el paciente puede tener pueden pues, pasar desapercibidos o el padre o la madre que ve al niño pensar pues, que se está refiriendo a otro tipo de patología, ¿no? Ahora, estamos repasando, ¿no? Aquí los síntomas. No todas las personas con migraña tienen los síntomas que acabamos de ver, ¿no? Hay personas que si bien sí presentan de dolor intenso, ¿no? A un lado de la cabeza, tienen náuseas, vómitos, pero por ejemplo no les afecta el ruido o la luz. O no tienen aura. Ajá, o no tienen aura, eso es. Porque el aura es como una especie de aviso de que ya te va a dar migraña, ¿cierto? Así es. Así es cierto, ¿no? La migraña, como comentaba el doctor Soto, inicialmente, pues la característica es usualmente un dolor de cabeza en la mitad de la cabeza, tipo latido, tipo pulsátil. Pero eso es lo común. Claro, empieza como que a doler el ojo, ¿no? Sí. O eso es lo que me han comentado las personas que, Claro. ¿no? Y va que tienen hacia migraña, atrás. ¿no? Empiezan por el ojo y ya se va extendiendo. Claro, pero usualmente, bueno, o no siempre es así, ¿no? Claro. Existe un grupo de pacientes en los cuales hay un aviso previo. Y los avisos a veces son signos que no tienen que ver con dolor. Por ejemplo, ver lucecitas, escuchar de repente un sonidito, percibir un olor, sentir un calambre en el abdomen, sentir que se agita un poco, sentir que se debilita el brazo, sentir sudoración. O sea, algunos síntomas que nosotros llamamos vegetativos a veces, que no tienen que ver necesariamente con dolor. Pero el paciente que sufre de migraña aprende a Identificarlos. identificar sus avisos. Entonces el paciente dice, bueno, yo ya tengo esto, ya sé que luego viene el dolor. Esa es la migraña que normalmente nosotros llamamos migraña clásica, que tiene un aviso. Y la otra en la cual no hay ningún aviso, que es una cefalea o una migraña pues sin aura, que a veces es más difícil de controlar. de prevenir sobre todo, ¿no? Ahora, como decían, la migraña efectivamente es una de las cefaleas más incapacitantes. En realidad es el motivo de consulta más frecuente en las consultas de las áreas neurológicas, ¿no? O sea, los pacientes acuden básicamente por eso, por dolor, ¿sí? Ahora, el diagnóstico no requiere usualmente exámenes especiales, ¿no? O sea, basta con la característica que el paciente viene y nos cuenta. Dolor me duele así, me duele acá, a veces me duele el otro lado, y siempre late. O sea, basta como para sospechar que estamos frente a eso, ¿no? Claro. Ahora, ¿de qué depende que la migraña te pueda dar una vez a la semana? Hay personas que tienen migraña pues, en tiempos más espaciados, una vez al mes. Claro. A ver, la migraña tiene digamos, un condicionamiento generado por una cuestión genética hereditaria, que tal vez representa el 50%, digamos, de los factores, ¿no? Pero solo 50%, fíjese. El otro 50% es un condicionamiento ambiental, ¿no? Que está generado por estímulos de dieta, de ambiente, de clima, de estrés social. Claro, emocional, ¿no? Entonces, hay un condicionamiento bastante alto, es decir, 50% es bastante. O sea, un buen porcentaje del desencadenar el dolor depende de algún condicionamiento ambiental. Entonces, si uno está sometido a ese estímulo, se genera más frecuentemente. Entonces, me pregunta, ¿de qué depende que tenga más crisis? De que esté sometido más frecuentemente a esos estímulos. Si, por ejemplo, un alimento me genera dolor de cabeza, oiga, si yo consumo ese alimento todos los días, pues tendré dolor de cabeza todos los días posiblemente, ¿no? Claro, dentro de la explicación quizás de
cómo es que ocurren estos dolores o por qué es que ocurre este dolor, entre el factor de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces se habla de que al principio los vasos sanguíneos se cierran un poquito, usualmente ahí los pacientes que tienen áurea, y luego se dilatan demasiado y se genera usualmente la crisis de dolor. Entonces hay un juego de contracción y de dilatación de los vasos que terminan generando dolor. Entonces obviamente tiene que haber cierta susceptibilidad para eso, ¿cierto? Porque no todos respondemos de esa manera, o sea, se comporta como una cuestión reactiva. Podríamos decirlo algo así, entre comillas, como una reacción histamínica, una reacción alérgica a algo, ¿no? ¿Es cierto? Es una reacción, un estímulo, una reacción. Exacto. ¿Cierto? Entonces, inclusive la base del tratamiento está en función a eso también, ¿no es cierto? Y la base de prevenir estas crisis también está en base a ello, de conocer qué sustancias nos pueden generar esas alteraciones vasculares, ¿no? Entonces, hasta cierto punto se puede prevenir la migraña, ¿no? Hasta bastante punto, Bastante. digamos. Conociendo los gatilladores. Ampliamos. Así A ver, es. así es. A ver, vamos a repasar cuáles son algunos desencadenantes de la migraña. La falta de sueño, entonces sí, candidata. Hambre, excesiva estimulación sensorial, estrés, hormonas, pero hay más, ¿no? Algunos alimentos o bebidas, como ya lo estábamos comentando, ¿no? Hace un momentito, traumatismos craneales, dolor cervical o problemas en la articulación mandibular. ¿El bruxismo? El bruxismo. Ajá. Es la doctora Paola. Máximo. Sí, en la falta de sueño es uno de los factores desencadenantes también, pero también leí que el sueño excesivo también. O sea, ni por una ni por otra. Sí. En las personas que tienen migraña. Claro, a veces más que el sueño excesivo es el periodo en el que debe dormir. Porque, por ejemplo, ¿no? Uno está acostumbrado a dormir, digamos, a las 10 de la noche, se levanta a las 6. Perfecto, ese es su ritmo. Pero hay pacientes que vienen y nos dicen, mire, yo dormí a las 3 de la tarde unos 15 minutitos. Para alguien puede ser pues una siestecita reparadora. Pero ese paciente migrañoso, esos 15 minutitos de sueño, al despertar le generó la migraña. Claro. O sea, es ahí entra en donde dice, a veces, no es que es el sueño excesivo, sino que a veces el dormir en periodos no corresponde. Y igual ocurre a veces con la alimentación, ¿no? Que también está considerada aquí como factores desencadenantes. A veces el obviar un horario de alimentación o saltarse un alimento también puede generar migraña, ¿no? Entonces, quizás luego cuando tengamos que comentar en las recomendaciones, una de las recomendaciones es tener más o menos horarios fijos en sueño, en alimentación, ¿no? Porque se ve que eso puede terminar generando, sí puede ser un gatillador. Y ambos, y aquí hablando de alimentos, ¿no? Vamos a comentar un poquito sobre el café, ¿no? ¿Por qué algunas personas el café, ¿no? actúa como un desencadenante, mientras que para otras no? Bueno, nuevamente, uno de los problemas para generarse el dolor de cabeza son los cambios que se generan en la vasculatura, ¿no? Contracción vascular, luego dilatación vascular. El café es un alimento que produce una contracción importante. Entonces, puede terminar generando, puede ser un gatillador o un desencadenante de dolor. Pero me preguntaba hace unos minutos, ¿no? ¿Por qué entonces los medicamentos que usualmente se usan para la migraña tienen en su composición también cafeína? Entonces, lo que ocurre es que uno de los fármacos que se usa frecuentemente, que es la ergotamina, esto es un medicamento que no se absorbe bien por vía intestinal. O sea, uno toma la pastillita y de lo que consume poquísimo, cerca del 1%, que es casi nada, se absorbe, el resto no. Entonces la cafeína se asocia a ese medicamento en estas presentaciones para tratar de incrementar un poco la absorción y tener un poco más de efecto, ¿no? Claro. Por eso es que en algunos otros países, vamos a decirlo, nosotros no tenemos, lamentablemente, existe esta ergotamina, por ejemplo, por vía inhalatoria, por vía rectal, que serían la mejor forma de administración para tener que obviar el asociar la cafeína, ¿no? en el fármaco. Y bueno, también es una de las razones por las cuales ahora, y no ahora, sino desde un tiempo ya, se desarrollan pues otros fármacos
que ya pasan a ser medicamentos un tanto de elección, ¿no? Porque hasta hace un tiempo todos hablaban de ergotamina y probablemente todos en su casa dicen, tiene dolor de cabeza, va y tome bueno, no quiero decir nombres comerciales, pero va a la farmacia y sí, efectivamente esto tiene ergotamina. Ergotamina. Y todos nos hemos metido, y al menos los pacientes con migraña se han metido en la cabeza de que la ergotamina sirve. Y efectivamente, ¿no? O han aprendido a conocer ese fármaco. Es bastante comercial. Pero ahora existen otros medicamentos que se están usando con efectos cada vez mejores. Finalmente, los nombres se van dando en función a los síntomas que tienen, porque son solamente términos, ¿no? Hemipléjica es una migraña en donde, como parte de la crisis o previa a la crisis, el paciente experimenta pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo. De repente dice, perdí la fuerza y después me vino la crisis y mientras estaba con la crisis seguía con la disminución de fuerza y se me fue el dolor y seguía con la disminución de fuerza. Obviamente eso obliga a visitar al médico, pero esto es parte de ese cuadro clínico y que puede durar horas, inclusive dentro de las 24 horas y luego revierte, ¿cierto? Entonces, pero obviamente esta migraña ya escapa pues de la migraña común, ya no pasa a veces, claro, si el paciente ya tiene repetidas veces este episodio ya lo toma como normal, ¿no es cierto? Pero la primera vez que tuvo ese episodio, claro, asusta, que perdió la evidentemente, fuerza, claro. yo estoy seguro que terminó en el hospital, hicieron tomografía o de repente resonancia, etcétera, porque son 24 horas a veces que el déficit motor puede durar, entonces tener al paciente luego varias horas con pérdida de fuerza llamó la atención, ¿no es cierto? La oftalmoplégica equivale a decir alteraciones en el globo ocular, en los movimientos oculares a veces, ¿no? Que pueden llevar, por ejemplo, a la visión doble, ¿no? Porque, recuerden, tenemos dos ojos. Vemos, los dos ojos miran al mismo tiempo, al mismo punto. Si en algún momento uno de los ojos, digamos, no se moviliza adecuadamente, se pierde el control y terminamos viendo doble. Ya no están alineados. Eso es a lo que llamamos la diplopía o la visión doble. Entonces puede haber visión doble, por ejemplo, ¿no? Y la retinal la retina es una capa que se encuentra en el interior del ojo que sirve para captar las imágenes, ¿no es cierto? Es el receptor. Si se altera, se puede perder cierta capacidad, ciertos focos visuales. Entonces puede haber ceguera inclusive, ¿no? Ceguera en puntos o ceguera total. Y obviamente estas molestias son transitorias, ¿no? O sea, que se pueden presentar antes del dolor de cabeza. O después. Que forman parte del aura a veces, durante el dolor y a veces quedan después del dolor por varias horas, pero deben desaparecer, ¿no? Porque si no desaparecen estamos frente a otra patología. Pero como ve, sí, simplemente son términos establecidos en función a los síntomas que pueden tener. Ahí también leí migraña abdominal, ¿no es cierto? Que es un dolor, aparte del dolor de cabeza puede haber dolor en el abdomen. Entonces el paciente dice, me duele el abdomen y a veces terminan en la emergencia descartando otras patologías gastrointestinales. Entonces son simplemente diferentes formas de presentación, ¿no? Pero obviamente para ser catalogadas así tienen que haberse presentado pues más de una vez. Entonces, se presentan a manera de crisis, ¿no? Y cada vez que tiene su dolor, tiene esas molestias, el paciente ya conoce, ya sabe que solamente se trata de eso, ¿no? Bueno, finalmente quisiera decir lo siguiente, ¿no? El dolor es algo que no se puede ver, ¿no? El paciente que sufre de dolor genera problemas no solamente en él, sino en su entorno. Entonces, deberíamos recomendar no solamente al paciente, sino al familiar del paciente, que tenga mucha paciencia, porque es paciente, necesita eso, necesita paciencia, ¿no? Porque muchas veces los familiares son los que dicen, oiga, pero ¿realmente te duele o estás fingiendo? Pues hay que entender. Dice que tiene migraña. Lamentablemente el dolor no se ve, pero por eso no puedo decir que no exista. Existe, ¿no? Y necesita toda nuestra comprensión, todo nuestro apoyo y bueno, buscar siempre en algún médico, de preferencia algún médico que entienda un poco más de dolor, porque también eso es recomendable, ¿no? Buscar un médico que se encargue un poco de tratar de este tipo de pacientes para ubicar un mejor tratamiento, ¿no? Claro.